Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, para estar chequeando lo que vamos a estar considerando en el día de hoy, que vamos a ver la parábola Los obreros de la viña. Y en esta ocasión le he decidido poner al sermón trabajando de todo corazón para el Señor Jesucristo en el reino de Dios. Vamos a empezar con la lectura de la parábola y después vamos a hacer una explicación del mismo. Y dice así, Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante, los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a trabajar, a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amados, cuando leemos esta parábola, lo primero que nos viene a nuestra mente, ¿qué es? ¡Qué injusticia! ¿No? Viene eso, porque nosotros estamos pensando con un corazón finito, con un corazón humano, y tenemos que entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son sus caminos. Y tenemos que entender acá la soberanía de Dios, que Dios hace lo que Él quiere y lo que bien le place, y Él sigue siendo justo. Acá no está hablando de la equidad, acá no está hablando de la igualdad, acá no está hablando, vamos a decir, de los derechos que tiene una persona como trabajador, ni siquiera está hablando como enseña, vamos a decir, la Constitución, o sea que cada persona tiene derecho a un trabajo. No está tocando ninguno de esos, vamos a decir, leyes que hablan las constituciones de cada país, nada de eso está tocando. Vamos a ver de qué está hablando. Me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en un trabajo y había salido, el señor me había sacado de un lugar, la estaba pasando muy mal, y andaba buscando comida, ya me conocen, no me avergüenzo de eso porque sé lo que el señor me sacó. Y bueno, y estaba siempre buscando en un lugar, me ha pasado muchas cosas, ¿no? Y en una época el Señor me da un trabajo y me pone ahí, y yo contento durante el tiempo,
De pronto veo que contratan a otro a trabajar y yo estaba contento hasta con mi contentamiento llegó hasta cuando me enteré que la otra persona, trabajando las mismas horas que yo, y yo en esa época tenía que, bueno, no tenía la motito y otras cosas, y me costaba mucho llegar al trabajo, veo que ganaba más que yo, casi un sueldo y la mitad más del otro. Y yo, ¿cómo? Entonces fui a preguntar por eso y bueno, el padre de familia, como la palabra, me dijo que él, o sea, hacía como quería él y que él había arreglado conmigo tal dinero como un denario ahí. ¿Por qué cuento esto, amado? Porque cuando nosotros estamos, después yo aprendí a ser agradecido en esto y sigo siendo, le puedo asegurar, muy agradecido en el día de hoy porque yo he crecido y he madurado, no solo en lo que en el trabajo, sino en el trabajo también para el Señor. Me cambió en ambos áreas el Señor. Generalmente cuando nosotros estamos acá y estamos en la viña del Señor, estoy hablando en el sentido espiritual, pensamos que esto no es hacer justicia, pero imagínese que el Señor hiciera justicia con usted y conmigo. O sea, que nos pagara lo que es justo. ¿A dónde cree que iría usted si Dios le tendría que pagar a usted con justicia, sin ser redimido por Cristo? Al infierno. Si usted pediría justicia que el Señor le haga. ¿eh? Entonces vamos a ver un poco el contexto histórico y después vamos a ver un poco, vamos a decir, de lo que sucedía acá y algunas malas interpretaciones que hay de esta parábola y algunas aplicaciones para nuestra vida. Entonces, si nos situamos en Palestina, en Israel, en la época esa que se estaba trabajando en la viña, había cierta época del año que la cosecha, vamos a decir, maduraba y estaba justo para levantarle, se cree que más o menos a finales de septiembre. En esa época venía, ya atrás de eso ya estaba viniendo las lluvias. Entonces había que apurarse para recoger la cosecha que habían hecho en la viña. Entonces lo que hacía el padre de familia o de la viña salía a un lugar que era una plaza. Una plaza es un lugar donde estaban los que estaban trabajando y ellos iban con sus herramientas cada uno para que vinieran a contratarlo. Acá como el mercado de abasto, cuando trabajan la verdura, algo así, un lugar. Entonces ellos estaban esperando ahí. Entonces ahí fíjese que dice que salió a buscar a la mañana a encontrar obreros para su viña. Entonces ellos estaban en un lugar que estaban esperando, ahí iban muy, pero muy temprano, amados, llevan cerca de, podríamos decir, a las 6 de la mañana, a estar ahí parados, a ver quién lo iba a contratar. Y estas personas no eran que tenían dinero, amados, estas personas era lo que nosotros conocemos en la Argentina, trabajábamos por changas. Vio que uno acá en la puerta de casa hacen así, o sea, dice, jefe, le corto el césped, le corto el yuyo, le cobro. Bueno, es una persona que está trabajando por chamba, no tiene un salario fijo, que para cobrar, no tiene obra social, no tiene nada de esos beneficios. Personas que estaban esperando para que alguien lo vendiera a contratar. No estoy defendiendo a estas personas, estoy poniendo el contexto para que puedan entender lo que ellos iban a trabajar por un denario. Si ese hombre no llevaba esa moneda o esa plata, ese hombre si tenía mujer, ese hombre si tenía hijos, ese hombre si tenía hija, no comían. ¿No? Entonces iban a trabajar para tener dinero, para poder llevar el pan de cada día a su hogar como cabeza. Entonces a ese lugar va, vamos a decir, el padre de familia a contratar. Y ustedes si han leído el relato, que ya creo que lo deben saber de memoria, él va en diferentes horarios a buscar, sale a la mañana primera, y fíjese, la única diferencia con los demás jornaleros es el acuerdo, porque solamente con los primeros dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, y lo envió. Pero fíjese que a los otros solamente le dijo, les daré lo que es justo. Esa es la diferencia. ¿Vio? No arregló nada. No le dijo esto. Ellos, con tal de tener trabajos, dice, sí, vamos. Pero no arreglaron. Realmente cuando usted tiene un trabajo que dice, bueno,
tanto esto, cuáles son mis deberes, no vaya a ser que después me ponga más como decimos en la Argentina, no me enchufe otras tareas que no. Usted es un acuerdo, o sea que después le ponga otras cosas, otras responsabilidades, y usted ya empezó a trabajar. Entonces hay un acuerdo firmado o de palabra. Bueno, pero esto le dijo, recibirán lo que es justo. Y a los otros sí le dijo a los primeros, que ustedes vieron al final que iba a tener ese problema, que se molestan por un denario. Acuérdense, tengan eso en el contexto para poder entender todo. O sea, ellos, ¿qué sucede? Habían acordado trabajar por ese dinero. Bueno, dicho esto, ya conté un poco del contexto cultural, cómo estaba sucediendo ahí, estas personas que iban a trabajar en la viña, que iban a ser contratados. Entonces vamos a ver un poco sobre esto. Vamos a adentrarlo. Me gustaría profundizar muchísimo sobre esto porque tengo mucho para hablar, pero en sencillas palabras, amado, ahora dentro de un rato yo voy a hablar en las diferentes interpretaciones que hay. Pero si ustedes prestaron atención al título del sermón, yo dije trabajando de todo corazón para el Señor Jesucristo en el reino de Dios. Me gustaría que tengan esto en mente. Estas personas, porque muchos, dentro de un rato lo voy a explicar, piensan que está hablando de la salvación por gracia acá. Entonces, pero quiero que entienda que hay algunas partes que está hablando de otra cosa. Esto vamos a decir, estas personas están trabajando ya, y ya están dentro de la viña. Podemos decir que están dentro del reino de Dios, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Entonces estas personas ya están trabajando dentro de la viña, eso es importante. Están trabajando y hay un acuerdo. Si fuera que está hablando por la salvación por gracia solamente, entonces Dios no estaría hablando de pagarle algo. Entonces significa que estas personas ya están dentro del reino. Son personas que ya fueron introducidos y son salvos, creemos, están trabajando. El problema es que están trabajando con un interés, quizá por un legalismo, algunos, si alguno está infiltrado en el reino. Entonces ese es el tema que quiero que entiendan. ¿Qué voy a hablar si no entienden nada? Bueno, sería esto. Si quieren tomar apunte, algo, es la actitud correcta. El corazón, vamos a decir, servicial que tiene un cristiano o una cristiana para Cristo. Es la actitud correcta. Le hago una pregunta ya para ir empezando. Si usted le está sirviendo en lo que sea, ¿por qué le sirve al Señor? Generalmente usted diría, no, le sirvo porque yo lo amo mucho. ¿Qué pasaría si usted está trabajando hace tiempo y hace años y usted ve que el Señor empieza a bendecir a otras personas y usted que lleva tanto tiempo y tratando de buscar al Señor y una persona que recién viene al Señor, el Señor que es como que le abre las ventanas en par del cielo y suelta, como dicen en otros lugares carismáticos, lluvias de bendiciones sobre esa persona? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si estuviera trabajando para el Señor y el Señor le dirá, vas a morir pronto? Y usted diría como Pedro, ¿y de este? ¿Y este qué hay con este? Y este a ti no te corresponde, como dijo el Señor. Tú sígueme nada más, le dijo a Pedro. No se acuerda, creo que ese era en Juan 21. Generalmente, amados, estamos viendo y vamos a ver que siempre estamos mirando qué hace la vinita del otro, o cómo el otro está trabajando, el Señor qué cosas les da. Y esto es importante para todos, amados, porque también yo fui confrontado con esto y hace años también. Entonces, ¿por qué le sirve a usted? ¿Cuál es la actitud que usted tiene en el servicio para el Señor? ¿Usted le sirve con un corazón recto, no importa lo que el Señor le dé o no le dé, cuando está al servicio del Señor Jesucristo? ¿O por qué trabaja? ¿Está trabajando por mala gana? ¿O cuando está trabajando, trabaja con un ánimo así de desánimo? Y lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿vio? Alguien lo tiene que hacer, si no lo hace. ¿Esa es su actitud? Bueno, eso es lo que está tocando un poco la parábola acá. ¿Por qué? ¿Cómo trabajamos? Vamos a decir,
cómo es nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo lo que sea, en la posición que usted esté. Entonces es importante que podamos entender esto. Ahora, para poder entender esto, ¿cómo podemos entender? Porque hay personas que malinterpretan, vamos a decir, estas parábolas. Pero esto en sencilla está hablando de la humildad que hay en el servicio, incluso a veces el sacrificio que nosotros podemos hacer durante años y quizás no ver nada. Entonces no sabemos qué el Señor está haciendo. Quizás no haya nada porque está probando nuestro corazón para ver qué hay, como esas personas que al final están ahí y el Señor como los confronta a ellos y mostrarles, porque fíjese como el Señor, qué sabiduría. El Señor le podía haber pagado los primeros y que se fueran, pero no lo hizo así. Les pagó los primeros para que los últimos hicieran así. Esto le dio lo mismo. Yo que trabajé todo el día, de la mañana, todo, entonces significa que a mí me va a dar más. Ya empezaron a especular, hay mayor recompensa para mí. Claro, yo trabajé mucho, por supuesto. Claro, me lo merezco. ¿Vio como el juguito ese de que era de hace años? Dice, ¿no te lo mereces? Bueno, algo así. Y cuando llegó, ¿qué pasó? Todo lo que habían construido en su mente se le derrumbó. Amados, el Señor no es deudor de nadie. Le voy a decir algo, usted está en deuda con el Señor. Lamentablemente el corazón del hombre es así. Siempre cree que hace cosas y uno merece recompensas. Y nosotros, no estoy negando que no haya recompensa. En 1 Corintios capítulo 3 habla de recompensas, por supuesto, según donde la haya construido usted. Que sea paja, hojarasca y todas esas cosas va a ser quemado, dice 1 Corintios 3. Y se va a salvar usted, no sé cómo, pero se va a salvar, no va a perder la salvación. Pero nada de lo que hizo para el Señor usted no va a tener ninguna recompensa. Y yo he escuchado decir, no, yo no quiero ninguna recompensa, mostrando un corazón piadoso y humilde, pareciera. Pero no es así. Nosotros no estamos en busca de recompensa, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos de un corazón sincero para el Señor. ¿Para usted es fácil? No, para mí no fue fácil. Empezar de cero, salirme, ver un amigo que se va, porque no me vendía mi amigo. Cualquiera que diga, sigo teniendo amistades, yo le diría que se examine usted. Porque yo dejé todo por seguir por el Señor. Cuando venía conmigo le predicaba de Cristo. Cuando vino a mi cumpleaños me puse a cantar de Cristo. Nunca más lo vi. Se fue. No hubo necesidad. Le prediqué 1, 2, 3 veces y eso bastó. Pero ¿qué sucede? Todo vamos dejando por Cristo. Pero no dije, Señor, ¿cuál es la recompensa por perder a mi amigo? ¿Cuál es la recompensa por perder los parientes? ¿Cuál es la recompensa por predicar en casa? Yo he dejado todo. ¿Usted cree que me fue fácil? No, no me fue fácil. Yo tropecé pensando de que el Señor me iba a hacer las cosas fáciles. Y me enojé con el Señor muchos tiempos. En una época dejé de predicar. Porque pensé que el Señor, le estoy abriendo el corazón para que, porque si no me decía, me está predicando a mí seguro. No le estoy predicando. El Espíritu Santo le muestra a usted si quiere Él. Estoy hablando de mí. Cuando vi que no pasaba nada, me puse a pensar, ¿de qué? ¿Por qué hacía las cosas? Y hallé en mi corazón, como Moisés, a meterla adentro, que yo me merecía que el Señor bendiciera la obra. Por eso estudiaba, para eso me capacitaba. Y el Señor me demostró que en los lugares chicos Él también está. Y es más, Él promete una palabra que a mí me dio aliento, fue cuando Él venga y diga, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel. Y me agarré hasta el día de hoy de eso. Bien siervo, bien sierva, en lo poco me fuiste bien. Y vivimos en un mundo, amado, donde el que tiene más, parece como que está el Señor ahí. Pero a veces me pregunto, ¿por qué están trabajando estas personas?
Yo era alguien que me quejaba, que decía, no es injusto esto. Yo he trabajado duro por esto. Me lo merezco, Señor. ¿Por qué me tienes que decir así? Y tuve que aprender. Tuve que aprender y fortalecerme y mantenerme en un lugar. No importa si usted dice, ¿dónde están las ovejas? Y tuve que aprender y el Señor me permitió ver otras cosas que otros no la aprecian. Ver almas que el Señor salvó. Yo quería que sean salvos por el medio que yo quiero. Que vengan acá. Y el Señor me demostró, no, Daniel, yo voy a salvar las almas como yo quiero. Pero esas cosas, amados, se aprenden, se aprenden. No todo se aprende leyendo un libro de teología, que son buenos. También se aprende viviendo con el Señor. Y yo tuve que aprender a trabajar en la obra del Señor, a mirar mi obra, no mirar los demás. Como yo decía, así fácil, Señor. Si usted le da dinero, si usted lo hace popular, cualquiera así sale adelante. Si usted pone su mano y dice que nadie se acerca y usted suelta lluvia sobre esa viña y acá tira sequedad, entonces así no se, y así me molesté. Y así me enojé. Y así un día cerré las puertas de casa. Y así un día vendí los bancos de la iglesia. Voy a ser un cristiano como los demás, y total, todos somos salvos. ¿Cuán equivocado estaba? ¿Sabe por qué me pasó eso? Por mirar a los demás. Por eso hoy aprendí a no mirar a los demás. Aprendí a mirar a donde yo estoy trabajando. Y eso es lo que hago hasta el día de hoy. Por eso que le he abierto el corazón a ustedes, para que ustedes no miren a los demás. Porque al fin de cuentas ustedes se van a parar con el Señor. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si era Lutero o Spurgeon, que ellos dijeron así: en el cielo habrá 3 grandes sorpresas, y decía Lutero o Spurgeon. Uno dice, sería que va a estar, dice, voy a estar ahí yo mismo, que yo pensaba que no iba a estar, yo un vil pecador. 2 decía, voy a encontrar personas que nunca imaginé. Me decís, vos estás acá, pero si vos estabas así. Y la otra sorpresa que decían ellos dice, me encontraré que gente que me imaginé que iban a estar ahí por todas las obras y cosas que vi que parecía para el Señor. Y Señor, Señor, en tu nombre echamos, Señor, Señor. Y no van a estar esas personas. Esa es la frase de ellos. Y es así, una vez escuché que usted va a encontrar quizá una ancianita, una hermanita que no tenía una moneda de cobre para dar, pero trabajó con todo su corazón. Va a encontrar a la mamá de Timoteo, la abuela Loida y Eunice, que se preocuparon porque el joven Timoteo escuchara la palabra, solamente que escuchara la palabra. Pero Dios iba a obrar y iba a hacer de ese hombre un pastor. Hay recompensas para todos. Cada obra que usted hace no sabe lo que haga usted para el reino. Usted no sabe que esa palabra dónde va a ir. Si usted entrega un tratado, si usted predica, si usted edita, no sabe qué va a hacer el Señor. Ahora la cosa es acá, ¿por qué lo hace? ¿Hay de verdad un corazón humilde? ¿Hay un corazón que trabaja para el Señor? Eso solamente lo sabe usted y el Señor. Pero yo tuve que aprender, amado, a ser humilde, porque era un hombre orgulloso, quería recompensas, quería que el Señor me recompensara lo que yo me esfuerzo. Y al fin y al cabo me di cuenta que todo lo que tengo es de Él. Y me preocupé en no mirar lo que hacen los demás, ¿sabe? Si no sabe qué, ayudar. Y tampoco me fue muy fácil también hacer eso. Siempre está la crítica. Pero la recompensa mayor que usted puede tener es la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos entender cómo es esto? Porque muchos le dan muchas interpretaciones a esta parábola. Yo creo que lo que define es el versículo número 16.
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Pero si ustedes ven un poco atrás, va a encontrar en Mateo 19, versículo 30, en el capítulo anterior, Mateo 19, 30, porque yo le leí Mateo 20, 16, y dice lo mismo, dice así, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, Mateo 19, 30, y acá en Mateo 20, 16 que estamos diciendo dice lo mismo. Entonces creo que esa palabra del Señor Jesucristo es clave para poder entender esta parábola. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas o exegetas o maestros, pastores que llegaron a diferentes definiciones de esta parábola. Pero yo creo que es esa palabra de ahí, de Mateo 20, 16 y Mateo 19, versículo 30, es clave para poder entenderlo. Hagamos un poco de memoria en lo que está sucediendo. Jesucristo está hablando con el joven rico en Mateo 19, antes de esta de los obreros de la viña. Y acuérdense que le está diciendo que deje todo para seguir. Él no quería dejar, pero no es que tenía que dejar todo. Lo que estaba diciendo es lo que estaba confrontando. ¿Sabes qué? Vos sos un codicioso. Y él no quiso dejar. No es que dejar la riqueza. Nadie que deje la riqueza va a ser salvo. No es eso. Si no sería por dejar cosas. No, es que Dios lo confrontó a él. Y dijo, vende todo. Y lo clave también es que Pedro se asombra. Pues como un rico. En esa época un rico es difícil de entrar, y ahí donde Pedro dije, Señor, lo hemos dejado todo nosotros. Dice, fíjese, Pedro siempre era uno de los primeros en hablar. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y escuche esto. ¿Qué pues tendremos? Dijo Pedro. Quiero recompensa, dijo Pedro. Aunque usted no lo crea, quiero recompensa. Eso lo pobre Pedro siempre decía, se apuraba a hablar. Yo no te dejaré, Señor. Y cada cosa de esas siempre venía algo de la boca que salía. Y él dijo, ¿qué tendremos? Bueno, el Señor, ustedes si lo conocen, no le negó nada. Dijo que sí, aquel que haya dejado todo, dice, ¿qué dijo el Señor? En la regeneración, creo que la palabra es palingenesia, no en la regeneración, sino que en la regeneración cuando el Señor venga a restaurar todas las cosas. Pero, ¿qué sucede? Ellos iban a participar, estar sentados y eso, pero no solo eso, aquel que haya dejado hermana, padre, madre, mujer, hijos, podría decir también marido, ahí porque no aparece mujer nada más, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y le dará, escuche, la vida eterna. Pero muchos primero serán posteriores y posteriores primero. Y ahí viene, acuérdense que en las Biblias originales no estaba todo unido esto, no había obreros de la viña, no, venía así. Ese es el contexto. ¿Qué tendremos? ¿Qué voy a heredar? ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro. Una vez más, el corazón, acuérdense, ellos estaban peleando. Yo no llego a estar primero, yo voy a estar segundo. Hasta venía la mamá de ella, parecían chiquitos estos hombres. Señor, ¿será posible que mi hijo esté uno a la izquierda? Intercediendo mami por ellos. ¿Se puede sentar acá? No entendían lo que estaba sucediendo, creían que era un reino terrenal. Así muchos fuimos de nosotros, o yo por lo menos, pensando que tenía que tener recompensa por la labor que hacía, y no me daba cuenta que estaba trabajando por gracia que Él me permitió. Yo era uno de los que trabajaba para Satanás, yo era uno de los que estaba en el chiquero, hasta cuando el Señor me hizo volver en sí, y me dijo, vuelve, y volví en sí. Y el Señor me dijo, ven y trabaja para mi viña. Entonces, puedo mirar atrás y ser agradecido, pero lo tuve que aprender. El Señor le enseña a usted y el Espíritu Santo le muestre. Algunos amados creen que esto está hablando de la 11ª, son los apóstoles. Algunos creen que esto está hablando de la salvación. Algunos creen que, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo como interpretan algunos. Algunos creen que cuando salió la mañana, por supuesto, la viña, dicen que es Israel, por supuesto.
Y primero fueron los que estaban en el Antiguo Testamento. Después cuando sale, acá después está hablando de los apóstoles, acá, y que ellos querían la recompensa. Y al final, lo que le da por gracia somos nosotros los gentiles. Aunque parece buena la analogía esa, o la comparación esa, creo que no es la que está, porque estas personas ya están trabajando acá adentro. Creen que son los judíos, vamos a decir, los últimos son los gentiles. Otros creen que está hablando de no tener mucha confianza en lo que nosotros hacemos en nuestra carrera cristiana. Y así hay muchas interpretaciones sobre esta parábola, ¿no? Algunos creen, yo he leído que está hablando de Apocalipsis, de los diferentes tiempos de la iglesia. La primera, la iglesia perseguida, la iglesia medieval, la iglesia que estaba oscurecida, la iglesia, la reforma, y creo que la otra, ahora estos últimos tiempos. Y cada uno le da lo que bien le parece su imaginación. Por eso lo vuelvo a decir, para mí, lo que define acá es, pero muchos primeros serán posteriores, los posteriores primeros. Mateo 19, versículo 30 y Mateo 20, versículo 16. Y el contexto de lo que venía hablando. ¿Qué pues tendremos? Él quería tener algo, porque estaban trabajando. Entonces yo creo que lo que está hablando acá, sí, de lo que estamos trabajando, lo que trabajamos, como dije al principio, es cuál es la intención de su corazón. ¿Por qué trabaja usted? ¿Se ha pensado por qué está trabajando en el Señor? Escuchen, hay muchas personas que han trabajado. Israel trabajó, trabajó ahí en la viña y ellos pensaban que eran los únicos. A los demás los tenían como perros. Mire todo lo que tengo acá y no lo voy a dar. Pero Israel, yo tenía anotado algo que me parecía muy importante. Israel, vamos a decir, se creía que tenían más derechos que los demás en esa época. No tenían, vamos a decir, pasaban a los otros. Y así el Señor, yo no sé si lo tengo por acá porque lo anoté, pero como vi mucho que había acá, lo volví a guardar de nuevo. Bueno, no lo tengo. Pero Israel se creía mejor en esa época. Mejor, incluso cuando, vamos a decir, son en el Nuevo Testamento, cuando son salvos muchos de ellos, igual seguían pensando que ellos, vamos a decir, sobrepasaban a las otras personas que el Señor estaba trayendo. Incluso creo que eran los fariseos, eran otra persona que se pensaban que era mejor. Incluso vamos a decir los apóstoles, fíjese, ¿qué tendremos? Ellos también estaban buscando una recompensa. Ellos creían que eran los únicos, creo que en Hechos capítulo 11, versículo 18, estos judíos pensaban que solamente eran ellos. Creo que en una parte también, sí, que el Señor le dice, acá está, que ellos creían que eran los únicos. El Señor le dijo que vendrían de otras partes del mundo, del occidente, y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Escuche, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Fuera, Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Ellos se creían que estaban en una gran posición, se habían confiado. Yo estoy en esta iglesia, yo estoy con el pastor de sana doctrina, pero se confiaron en sus obras, en las cosas que estaban haciendo. Su corazón no era para el Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera al demonio, en tu nombre hicimos estas cosas. Alejaos de mí, hacedores de maldad, anomia. No os conozco. Ustedes no tenían una relación. Ustedes trabajaban. Incluso, amados, aunque no está hablando de eso, puede ser que está hablando de personas legalistas, personas que estaban trabajando, pensando que para lograr algo. No habían entendido la gracia. Entonces, ¿por qué le sirve usted al Señor? Más allá que en su corazón puede engañarlo y decirle, no, lo sirvo porque lo amo. Pero ¿qué pasa cuando ve la vida de otra persona? O cuando ve que la persona prospera. ¿No sientes ese celo? Yo antes me acuerdo que ponía libros reformados con un corazón, y algunos salía y me decía, pero hermano, ¿usted cómo? Y empezaban a hablar de cosas
porque había un celo de por qué a mí el Señor no me da. Yo pasé por eso, amados. A mí me costaba mucho conseguir un libro, hacer fotocopia, o cuando venía una ofrenda, usted no sabe lo que es tratar de conseguir material, de donde sea. Y veía a otra persona, ¡fum!, 20 libros. Y no enseña a la congregación, no enseña la ovejita anda por ahí buscando a dónde puede. Te lo digo por experiencia que he visto eso. Yo digo, Señor, 13 o 14 libros así como de la nada, cada semana. Y no los usa, ¿no? Porque de verdad no los usa. Y claro, yo me molestaba. ¿Por qué para mí es tan difícil conseguir material si usted sabe que yo lo utilizo? Molesto con el Señor yo. Molesto, bravo con el Señor de verdad. Pero aprendí. Aprendí a ser humilde y trabajar en el lugar que el Señor me ponga. A mí no me sirve ir a un lugar si el Señor dice, no voy contigo. A mí me sirve si el Señor dice, acá donde vas a estar, voy a estar yo. Y eso aprendí, como dice Pablo. He aprendido todas estas cosas. Hay un excelente libro que se llama, Remedio Precioso, no, se llama Un contentamiento cristiano, una joya rara de Jeremy Burroughs. Y en una parte él habla, quejarse es malo, como muchos se murmuraban, dice ahí. Y acuérdese, Israel murmuró, número 14, 26, número 16, que murmuró, creo que era no me acuerdo el nombre de este hombre, que en este momento no me lo acuerdo, pero se abre la tierra y cae para abajo, no sé si se acuerda, ¿cómo que era? Corea, sí, era porque acá no está. Y así lo ven, Israel murmuró y se quejó. Satanás quería que también Jesucristo se quejara en el trabajo. ¿Cómo no tiene para comer? Tire estas piedras. ¿Ve? Satanás quiere que murmure, que usted no esté contento cuando usted está trabajando para el Señor. Quizá usted esté sirviendo muchos años, usted está en un lugar, sea hombre, sea mujer, sea cristiano, sea cristiana, y ve que otra persona está prosperando, tiene viento a favor, tranquilamente va. Y usted viene ahí con la cabeza baja contra el viento, bajo lluvia. Yo me molesté con el Señor cuando llovía y tenía que salir con mi bicicleta toda rota, oxidada, que se me salía la cadena para ir a trabajar. Y yo digo, ¿por qué no me dan la moto? O algo. ¿Acaso no ves que soy un hombre que trabajo y no cobro ofrenda y no cobro diezmo ni nada? Me molesté con el Señor, pero aprendí. Me enseñó Él a ser agradecido con lo que tengo, porque Él me dio lo más grande que es su Hijo, y pude entender que tenía a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Hoy puedo estar tranquilo, como ese himno que vamos a cantar cuando terminemos. Puedo cantar tranquilamente eso. ¿Por qué? Porque yo aprendí a trabajar con un corazón contento para el Señor, esperando que Él, si quiere recompensar, lo hará. Y si no, no me debe nada el Señor a mí. Espero que el Señor le hable a usted. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundante de lo que usted crea. Quizás de este lado del sol usted no lo vea. Pero le puedo decir una cosa, una vez que usted cruce las puertas del cielo ya no le va a importar recompensa ni nada. O si el Señor viene acá porque el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Usted cree que va a estar mirando a ver qué tiene aquel o aquello? El Señor dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el asno, ni nada, ni el trabajo, ni nada. Pablo tuvo que ser confrontado con eso, Romanos 7. Parece que él codiciaba cosas. Pedro y otros más. ¿Qué tal? 3 años y medio tremendo, con el Señor apenas le daba unas enseñanzas, dice, para que aprendiera. Pedro y otros decían, Señor, explícanos, como que pidiéndole por favor.
Y después aparece de la nada un tal Saulo o Pablo y todo, la teología se la revela, ¡pum! Ahí nomás. Y sale con un gran ministerio. Dice, ¿y este? Nosotros estuvimos con el Señor. ¿Cómo? Así nomás, el gran Pablo. Falta la capa. Bueno, él tenía un capote, ¿no? Pero, para cubrirse de frío. Pero, ¿cómo es esto? A veces pasa así. Ellos sufriendo y aparece Pablo y tremendas revelaciones. Pedro mismo decía, la sabiduría que le fue concedida por el Señor, decía. Y como nosotros tuvimos el mejor seminario de los seminarios con el Señor. Y a veces ¿ve? Mirando a ver qué pasa. Incluso entra a lo último y en Gálatas 2 viene Pablo y le llama la atención a Pedro. Le dice hipócrita. ¿Cómo es esto así? Si llegó a lo último. ¿Ve? Entonces, el Señor le da gracia a quien quiere, amados. Si quiere levantar una persona, gloria a Dios que levante una persona. Y si lo quiere dejar ahí, lo dejará ahí, Señor. Lo importante es cómo está su corazón con el Señor. ¿Es agradecido ahí? Porque no está hablando de la salvación por gracia acá, la parábola. Aunque somos salvos por gracia nosotros, está hablando de nuestra condición como estamos trabajando para el Señor. Esa disposición que tenemos. Muchos de ellos, incluso uno de ellos, tuvieron un corazón codicioso y un corazón quejumbroso. Le dijo, en una parte, él le dice, fíjese, por cuestiones de tiempo, pero sí me queda. Le dice así, en una parte dice, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia. Ese tienes tu envidia es un ojo malo, amado. Envidia, ahí que no me acuerdo la palabra, o ojo malo, tiene una palabra en el griego, pero lo define en Mateo capítulo, discúlpeme, 6:22, si no me equivoco, 6:22 y 23, la lámpara del cuerpo. Tiene envidia, es ojo malo, sería así. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Ves lo que hace la codicia? ¿Ves lo que hace la ingratitud? Porque es una persona que es ingrata, no está contenta con Dios. ¿Sabe qué? No estoy contento con la vida que me diste acá. Quiero más. Me lo merezco. Soy hijo del rey yo. ¿No has escuchado eso? Son personas que de verdad son orgullosas todavía. Creen que se merecen más. Una mejor posición, un mejor trabajo, una mejor mujer, un mejor marido. Lo que sea, pero se merecen. El Señor le tiene que dar. Pero no es así, amados. Esto nos debe enseñar que nuestros sentimientos para el Señor deben ser de un corazón humilde y agradecido, porque nos salvó de verdad y nos puso en la viña a trabajar en lo que sea. En lo que sea. Yo no tengo problemas si tengo que limpiar el baño. Cualquiera lo sabe. No siempre uno está así vestido para predicar. Nuestro testimonio y nuestra vida es lo que de verdad testifica en lo que estemos haciendo para el Señor. Al fin y al cabo todos somos cristianos. Por supuesto el Señor llamó pastores y maestros, pero todos estamos dentro del reino de Dios. Hay muchos que predican, como dice Pablo, lo hacen, vamos a decir, por la ganancia de los aplausos, otros por dinero, lo hacen por ganancia deshonesta. No debe importarnos eso, esas personas siempre van a estar. Yo tuve que aprender eso. Yo miraba y digo, mire, así. Tuve que aprender y me enseñó el Señor. A que esas personas sí van a estar, pero yo tuve que aprender que yo voy a estar parado frente a Él. Y me va a pedir cuenta como cabeza, me va a pedir cuenta como pastor. ¿Qué hice con lo que Él me dio? Yo voy a rendir cuenta. No quiero ser como ese hombre que dijo, Señor, tuve miedo y lo escondí abajo, ¿sabe? Sé que usted se enoja y es bravo. No, a donde Él me puso, porque sé que Él me va a dar las cosas que yo necesito, no las que yo quiero. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará
con Él todas las cosas, con Él, todo lo que pertenezca a Él. Y al fin y al cabo, todas las cosas son de Él, para su gloria. Lo importante acá, para ir terminando, es por qué Él está sirviendo al Señor. Creo que es en Lucas, fíjese, yo lo voy a leer rápido nomás, pero en Lucas capítulo 14, versículo 11 en adelante, que seguramente la vamos a ver esta parábola. ¿Se acuerda cuando dice convidado a la fiesta? Dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en la fiesta, ¿vio? Dice, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás, dice, que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que te sientan contigo en la mesa. Pero cualquiera que se enaltece será humillado, y que se humilla será enaltecido. En el contexto, él se fue a sentar adelante, pero había ciertas personas para ir. Le dijo, va para allá atrás usted, por favor. ¿Vio? Entonces, la idea es ser humildes nosotros. Es ser humildes cuando trabajamos para el Señor. Creo que en Efesios, si no me equivoco, tenía anotado yo, para ir cerrando ya. Capítulo 6, versículos 5 y 9. Dos textos que creo que son importantes. No puse más de dos para no saturarlos a ustedes. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 9. Escuchen. No sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, salmos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Viene un tiempo donde no merecemos nosotros, amados. Pero el Señor trae galardones y recompensas. Muchos que ustedes ven hoy diciendo, wow, este va a estar allá, cerca del Señor. Y yo, bueno, por lo menos entré, aunque sea. Como decía Spurgeon, Lutero, va a haber sorpresas. De esas personas que amaban al Señor, sinceramente, y de aquellos que de verdad usted los veía ahí adelante, con miles de seguidores y de like, como le dicen ellos, o liki, le digo yo. Y ese día habrá sorpresa porque les servían. Una vez me preguntó, ¿cómo haces para estar así? Alguien decía que no estaba la bendición de Dios. Yo no le sirvo por lo que el Señor me da, porque ella me ha dado más de lo que yo merecía. Podía haber amanecido amado en el infierno, tranquilamente. La muerte me buscó muchas veces, se lo puedo asegurar. Me rozó un tren, me chocaron muchísimos autos, me caí en una moto de caja de cesta. Y a la última me chocaron dos autos, uno en la espalda y uno en la cabeza. Tuve muchos accidentes y de todo, casi me ahogué 2 veces en el mar. 2 veces casi en el mar me ahogué. Me caí casi de un barranco. Me pegaron unas palizas tremendas trabajando de vigilancia. Pero el Señor me guardó. Me preservó para trabajar. Y hoy puedo mirar para atrás y ser muy agradecidos, amados. Los invito a abrir su Biblia por última vez en Colosenses capítulo 3, 23. Y dice así. Y versículo 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque
a Cristo al Cristo el Señor servís. Amados, que en el día de hoy podemos llevarnos esta aplicación a nuestras mentes, a nuestras vidas, a nuestro corazón, que a donde esté usted, esté sirviendo de corazón, no importa lo que esté haciendo. ¿De qué le servía a todas esas personas tener esas cosas? Y digo, Señor, y ellos tenían su forma de ser, esta gente farisea, y el Señor sentado ahí, vino una señora y una abuelita y puso una monedita de cobre. Era todo lo que tenía. Así hay muchos que han dado todo lo que tenía. Pedro era uno de esos que dijo, Señor, he mojado todo. ¿Sabe qué dejó Pedro? Una barca que no podía pescar nada, una red que estaba toda rota. Y bueno, creo que no tenía mujer, no sabemos, porque estaba la suegra ahí. Y muchos dejaron, pero todo lo que dejaron para ellos tenía valor. O sea, sí tiene valor, pero le invito a que piense esto antes de que cantemos un himno. ¿Usted cree que le dejó todo? Los invito a que abrir su Biblia cuando esté solo en Filipenses capítulo 2. Y va a ver de aquel que sí se despojó de todo, que descendió y que se humilló. No de su gloria, pero Él vino. Fue Cristo. Él sí de verdad dejó todo por nosotros y por amor lo hizo. No vino a decir, tengo que venir por estas personas que seguramente Satanás dice, por esto vas a morir. Fíjate lo que hacen cuando están solos. Pero Él de verdad vino a hacer la obra que el Padre le encomendó. Y gracias a eso, con ese corazón que Él trabajó, pudimos escuchar esas últimas palabras que dijo, Tetelestai, dijo, consumado está. Fue el único que hizo la obra perfecta. Que podamos nosotros seguir ese camino que el Señor nos dejó. Vamos a orar y vamos a cantar un himno. ¿Sí? O vamos a cantar un himno primero y después vamos a orar. Un momento. Himno número 362. Himno número 362. Anhelo trabajar para el Señor. Voy a hacerlo completo, ¿puede ser? Lo canto yo. El coro, ¿sí? Himno 362. Anhelo trabajar para el Señor. Hay dos partes nada más. No, la 1 y la 2 nada más, porque la 3 es larga. La 1 y la 2, ¿sí? Empiezo. Anhelo trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad. Conducirnos a Jesús, nuestro guía y nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Amado Padre, estoy muy agradecido, Señor, por quitarme, Señor, y hacer esa circuncisión en ese corazón orgulloso, en ese corazón, Señor, que quería recompensa, Señor, como un fariseo, Señor, por lo que estaba haciendo, Señor. Y mostrarme, Señor, que tenía todo si tenía a Cristo.
Le pido, Señor, que usted esté añadiendo obreros, Señor, porque la mía es mucha, Señor. Mande obreros, Señor. Las almas, Señor, se mueren. Y entre nosotros nos miramos, Señor. ¿Qué hace el otro y qué no hace el otro? O si yo lo hago mejor. Ayúdenos, Señor, a ver nuestra condición, Señor. No sea que al final, Señor, cuando tenga usted que pagar, haya algunos infiltrados, Señor, que estaban trabajando por legalismo y se encuentran diciendo, cada uno, como le dijo a los fariseos, usted le dijo que ellos ya tienen su paga. Señor, líbrenos, Señor, de eso. Ayúdenos a ver, Señor, que tenemos la paga más grande, que es el perdón de pecados, Señor, que usted nos ha dado, que Cristo nos ha regalado, que Él dijo, consumado está, que podamos entender. Le pido a las personas, Señor, que usted le abra el corazón, Señor, que lo haga humilde, que puedan entender, Señor, que de este lado del sol aún está el pecado. Pero, Señor, le pido que usted le esté circuncidando como lo hizo conmigo, Señor. Y me enseñó, Señor, a ser un hombre agradecido, Señor. Y sacó ese hombre, ese viejo Adán que se quejaba y estaba inconforme, Señor. Y me ayudó a poder ver, Señor, a aquellas personas, Señor, que usted le ha dado vida, Señor. Ayúdeme, Señor, a seguir creciendo, a seguir, Señor, purificando esos pecados remanentes que quedan. Como siempre decimos, amén. Amén.